Para la gloria y para la honra de nuestro Señor, aquí estamos nuevamente con otro video tutorial de la serie La religión o la política, y en este caso en particular el tema que vamos a escudriñar lo hemos titulado Nehemías y la política en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver dónde estaba Nehemías, el siervo de Jehová, cuando se reencontró con sus hermanos. Y la base bíblica está en Nehemías 1, versículos 1 y 2, que dicen así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Miremos que el versículo 1 dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Luego menciona, estando yo en Susa, capital del reino. Esa es una referencia al reino de los medos y los persas. Finalmente, el texto 2 dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Así que, cuando Nehemías se reencuentra con sus hermanos, el texto bíblico nos enseña que él estaba en Susa, la capital del reino medo-persa, preso en el extranjero. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué le revelaron los hermanos de Nehemías con respecto a su ciudad natal. Y la base bíblica está en Nehemías 1, versículo 3, que dice así: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Notemos que el texto dice que el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Pero además de eso, el texto menciona que el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Así que lo que revelaron los hermanos de Nehemías con respecto a su ciudad natal es que las cosas no andaban nada bien, más bien las cosas estaban terriblemente mal. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver a qué se dedicaba Nehemías cuando recibió esa mala noticia estando preso en el extranjero. Y la base bíblica está en Nehemías 1, versículo 11, que dice así: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El texto inicia diciendo: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, porque yo servía de copero al rey. Eso significa que mientras Nehemías estaba preso en el extranjero, se dedicaba a trabajar en el imperio medo-persa
como el copero del rey. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué hizo Nehemías después de escuchar de la terrible condición de su nación. Y la base bíblica está en Nehemías 1, versículo 4, que dice así: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero que notemos que el versículo 4 menciona lo siguiente: Cuando oí estas palabras, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto nos ayuda a entender que Nehemías no buscó ayuda en asuntos políticos cuando se dio cuenta de la terrible condición de su nación. Más bien, buscó ayuda en los asuntos religiosos porque decidió buscar a Jehová en ayuno y oración, entendiendo que la solución a su problema tendría que venir del Dios de los cielos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos pues con el paso número 5, donde queremos ver cómo repercutieron las convicciones religiosas de Nehemías con respecto a sus responsabilidades políticas. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículo 1 y 2, que dicen así: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Miremos que el versículo 1 enseña que sucedió en el mes de Nisán, que tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Lo que el texto bíblico nos está enseñando es que una vez que Nehemías procesó la mala noticia que recibió de la condición de su nación y de su iglesia, esto le afectó tanto en su espíritu, en su estado de ánimo, que no pudo ocultarlo aun cuando desempeñaba sus funciones laborales, sus trabajos en asuntos políticos, porque sus convicciones religiosas estaban tan cimentadas en él que afectaron su estado de ánimo para desempeñar su trabajo cotidiano. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso en mente, estamos listos para continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que le confesó Nehemías al rey Artajerjes. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículo 3, que dice así: Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Notemos que Nehemías le dice al rey: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Es decir, lo que realmente me tiene triste, agobiado, desanimado, oh rey,
es la condición actual de mi nación y la condición actual de mi iglesia. Porque es muy importante recordar que en este momento Nehemías estaba preso en el extranjero, pero él tenía muy claro que él era un judío que debía de vivir para la gloria del Dios de Israel. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que hizo Nehemías cuando tuvo la oportunidad de tener la atención total del rey Artajerjes. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículos 4 y 5, que dicen así: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Miremos que el versículo 4 dice lo siguiente: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Prácticamente lo que el rey estaba diciendo es: a ver, Nehemías, ¿cómo te puedo ayudar? Soy todo oídos para ti. En ese momento, antes de que Nehemías abriera su boca, de acuerdo al versículo 5, el texto 4 nos enseña una gran lección que debemos de aprender. Dice allí: Entonces oré al Dios de los cielos, y luego el texto 5 dice: y dije al rey. Así que antes de que Nehemías hablara con el rey, lo primero que hizo fue hablar con el Dios de los cielos, hablar en su mente, en su corazón, con el Dios de Israel, para que se manifestara y tocara el corazón del rey Artajerjes. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que, con eso en mente, vamos a avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver en qué terminó aquello cuando Nehemías le solicitó al rey el permiso para volver a su tierra. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículo 6, que dice así: Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. El texto bíblico nos enseña que el rey le preguntó a Nehemías: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y luego el texto bíblico dice que una vez que Nehemías le reveló o le compartió el rey cuánto duraría su viaje y cuándo iba a regresar, agradó al rey enviarme. Así que cuando Nehemías solicitó el permiso para viajar a su ciudad natal, para regresar a su iglesia, el texto bíblico enseña que el permiso le fue concedido. Con eso dicho, permítame invitarle ahora a continuar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver por qué razón el rey también le concedió a Nehemías todo lo demás que le pidió. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículos 7 y 8, que dicen así: Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera
para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Miremos que el texto bíblico enseña que Nehemías le pidió al rey que se le dieran cartas para los gobernadores, de manera que podían franquearle el paso hasta que llegara a Judá. Además de eso, Nehemías pidió, de acuerdo al texto 8, que le dieran una carta para Asaf, de manera que Asaf le diera toda la madera necesaria para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que Nehemías iba a habitar. Una vez que Nehemías presentó toda esta solicitud, el texto dice que el rey se lo concedió, y la razón por la cual el rey le concedió a Nehemías todo aquello que él solicitó aparece en la parte final del versículo 8. Porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. En otras palabras, el rey le concedió todo lo que Nehemías le pidió, porque Jehová estaba con Nehemías. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver qué detalle adicional hizo el rey Artajerjes por Nehemías, el siervo de Jehová. Y la base bíblica está en Nehemías 2, versículo 9, que dice así: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Quiero recordarle que todos los favores y las bendiciones que el rey le ha otorgado hasta aquí a Nehemías no son porque este individuo haya hecho algún tipo de campaña política, sino más bien porque a pesar de estar preso en el extranjero, el texto bíblico enseña que Jehová, la benéfica mano de Jehová, estaba con Nehemías. Por eso ahora es importante destacar la parte final del versículo 9, que dice así: Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Porque el detalle adicional que tuvo el rey Artajerjes para con Nehemías fue asignarle una escolta personal, una seguridad privada para su viaje de regreso a su nación. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame ahora repasar contigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que cuando Nehemías se reencontró con sus hermanos, él estaba preso en el extranjero, y que lo que ellos le informaron a Nehemías era que las cosas estaban muy mal en Jerusalén, con el remanente, con la ciudad y con el templo. Vimos también que en ese momento de su vida, Nehemías trabajaba en el imperio medo-persa como el copero del rey, y que al recibir esta información de lo que estaba ocurriendo en su nación, él no buscó ayuda política, sino que más bien Nehemías decidió buscar a su Dios, el Dios de Israel, en ayuno y en oración.
Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que la mala noticia que recibió Nehemías de la condición religiosa de su nación y de sus hermanos le afectó tanto en su responsabilidad política que cuando estaba trabajando delante del rey, el rey Artajerjes reconoció en su estado de ánimo que estaba triste y desanimado. De hecho, el texto bíblico nos enseña que Nehemías decidió confesarle al rey que su estado de ánimo, su tristeza, era a raíz de la condición de su nación y de su iglesia. Y que en ese momento, cuando Nehemías tenía la atención total del rey, antes de abrir su boca, decidió elevar una urgente oración a su Dios en su mente, en su corazón, para que el Dios de Israel preparara el corazón del rey Artajerjes y que Nehemías hallase gracia en sus ojos. Es por eso que la historia bíblica enseña que el rey le otorgó el permiso a Nehemías para regresar a su nación y poder reedificarla. Inclusive vimos que todo aquello que Nehemías le solicitó al rey, el rey se lo concedió, no porque Nehemías hizo algún tipo de campaña política, sino porque la Biblia enseña que el Dios de Nehemías, el Dios de Israel, estaba con él. Y lo último que estudiamos fue que el rey Artajerjes agregó una bendición adicional a la experiencia del siervo de Jehová porque le otorgó una seguridad privada, le otorgó una escolta personal para su viaje de vuelta a su nación. ¿Será que estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero motivarle en el nombre de Cristo Jesús a que imite a Nehemías en cuanto a la lealtad, la fidelidad y la entrega total que tenía para con el Dios verdadero. Y mientras esa sea su experiencia con Cristo Jesús, quiero recordarle que este servidor continuará trabajando en la creación de otros videotutoriales para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y mientras tanto, manténgase conectado.